Y vamos a leer la porción de la Torá. Primero vamos a Shemot capítulo 12, verso del 1 al 3. Shemot capítulo 12, verso del 1 al 3. Y dice: Adonai habló con Moshe y Aarón en la tierra de Misraín. Él dijo: ustedes empezarán su calendario este mes. Será el primer mes del año para ustedes. Habla a la asamblea de los hijos de Israel y di: en el 10º día de este mes, cada hombre cogerá un cordero para su familia, uno por familia. Amén. Vamos ahora a Corintillá Aleph. El que tenías colocado yo ahorita. Bien. Y dice la palabra: despójense del viejo hametz para que puedan ser una masa nueva, porque en realidad ustedes están sin levadura, por lo que nuestro cordero de pesa ya fue sacrificado. Amén. Verso 8. Vamos a celebrar el Seder no con un hametz sobrante, el hametz de maldad y perversidad, sino el matzá de pureza y verdad. En mi carta anterior les dije que no se asocien con gente que practican inmoralidad sexual. No quise decir los inmorales sexuales fuera de su comunidad, o avaros, o ladrones, o los adoradores de ídolos, porque si así fuera, tendrán que irse del mundo. No, lo que escribí fue que no se asociaran con nadie supuestamente llamado hermano y que también practica la inmoralidad sexual, es avaro, adora ídolos o roba. Con tales personas no deben tan siquiera comer. Muy bien, hasta allí. Puede tomar asiento. Parashá Pesaj. Hoy o estamos en el curso de un nuevo mes, el mes de Aviv, el mes de la primavera. Y en esta época la flora y la vegetación brotan y se renuevan. Vida y abundancia le son entregadas al mundo. Este mes es conocido también como el mes de los milagros, mes de la redención y la liberación. Y esta semana también, normalmente el pueblo de Israel baja de peso. ¿Cuántos exaltan la bendita palabra del Eterno? Porque celebramos la festividad de Matzah o de Hamatzot, lo que es la fiesta de los panes sin levadura. Sacamos el hametz, la levadura de nuestras vidas. Y por supuesto, vemos a muchos que tendemos quizá a bajar de peso en estos días porque sacamos lo que nos infla, lo que engorda. Pero así no solamente sucede en el cuerpo, sino que en nuestro espíritu también, en nuestro rúa, algo comienza a suceder. Y es que comenzamos a purificarnos, comenzamos a santificarnos. Lo que sucede en el cuerpo va ocurriendo también en nuestra alma. Y es que nos vamos despojando de ese hametz, de esa levadura que contamina, de esa levadura que presenta el orgullo, la soberbia. Y normalmente una de las partes que a mí más me gusta de la festividad de Pesaj, que más me llama la atención, es como que un punto donde, wow, el sonido genera algo en el Rúa. Es cuando se hace el sándwich con matzá durante el Seder y se muerde. El sonido crocante de todo el pueblo en ese momento, cuando se hace esa parte. ¿A cuántos no les impactó eso que, wow, muerden y eso es impresionante, el sonido de todo? Lo único que se escucha es ese matzá crujiendo. Y de verdad que ese matzá estaba bien crujiente en este sidur. No como uno en años anteriores que dejé un breaker pegado ahí en el matzá. Se quedó un breaker. Suele suceder, mordí, pardo, se quedó un frenillo pegado ahí en el matzá. No, en este estaba
crocante y el sonido del matzá, el sonido del pan sin levadura en esta festividad fue algo que impactó mi rúa, y hoy desarrollé pues una palabra en base a esto, en base a que podamos escuchar lo que nos dice el matzá. Escuchaba el testimonio de un sabio que estaba cenando con su nieto en la festividad de Pesa, y mientras él estaba enfocado en todos los detalles de la festividad, lo bonito, los manteles, las copas, el vino kosher y toda aquella arreglos para tan hermosa festividad, el nieto le dice: abuelo, yo hoy voy a hacer algo. Cuando suene el matzá, cuando comamos el matzá, yo voy a guardar silencio, le dice el nieto. Y el abuelo pues sigue: sí, está bien. Pero abuelo, ¿quieres saber por qué yo voy a guardar silencio? El abuelo, un poco estresado, por apurado con los preparativos: está bien, dime por qué. Porque yo quiero escuchar lo que el matzá tiene que decir. Él siguió, pero después se detuvo y comenzó a meditar en lo que dice el matzá, lo que dice el pan sin levadura en esta festividad. Una festividad llena de elementos, de utensilios kadosh, de hermosa festividad, y de pronto en medio de la mesa está un pan sin levadura. El pan conocido inclusive, vamos a ver un poco más adelante, como el pan de la pobreza. ¿Qué hace allí en esa mesa? ¿Qué nos dice ese pan? Pues de eso vamos a hablar hoy en esta parashá Pesa, Nisan, el mes de los milagros. Antes de entrar en eso, en qué representa ese pan, es importante recordar algo. Es importante recordar que este mes es un mes de milagros. Este nombre proviene del hebreo Nisan, y la palabra Nes significa milagro, es decir, es un mes para que el Eterno manifieste su favor, sus milagros de una manera especial para su pueblo. Es un mes para alegrarse y apreciar lo que el Eterno hace por nosotros día tras día. Es un mes para darle gracias por ese aliento de vida, por cada bocado de comida. Gracias por mi salud, gracias por todo. De hecho, hay 4 tipos de situaciones, lo hemos hablado en parashá anteriores, donde la persona debe dar gracias y decir una verajá especial. Número 1, cuando alguien que baja a través de un páramo, que viaja a través de un páramo o un desierto. Número 2, alguien que es liberado de prisión. Número 3, cuando una persona enferma y es sanada. Y número 4, alguien que viaja a través del mar o en avión hoy en día. Ahora bien, escuchaba el testimonio de una persona que estaba batallando con cáncer en estos días, y dijo una frase que no he podido sacar de mi mente en estos días. Él dijo: pedimos todos los días por un milagro, cuando el milagro pasa todos los días. Entonces exalta la bendita palabra del Eterno. Pedimos por un milagro cuando el milagro realmente pasa todos los días. Por eso es que el pueblo de Israel, cada vez que está en una festividad, no sé si han escuchado la frase lejaim, ellos cuando toman el vino o están en una festividad particular, aquí se acostumbra a decir un brindis, la gente dice salud. Pero el pueblo de Israel tiene la frase lejaim, y lejaim significa por la vida. ¿Por qué por la vida? Porque solamente el hecho de estar vivos es un milagro de Adonai. Solamente el hecho de levantarnos y respirar es un milagro del Eterno. Entonces ellos reconocen con la frase lejaim, por la vida, que el único motivo o el motivo principal por el cual nosotros deberíamos tener todos los días para agradecer es por el motivo de estar vivos.
Quizá en algunos momentos no estés en una situación que esperas, no tengas lo que soñaste, no tengas quizá las peticiones que le has hecho al Creador, pero solamente por el hecho de estar vivos es un motivo para dar gracias a Hashem, es un motivo para exaltarlo a Él. Por eso dice la palabra, todo lo que respire, exalte al Creador. ¿Por qué? Lejaim, por la vida, porque estamos vivos, amén. Y solo por el hecho de estar vivos deberíamos estar agradecidos, deberíamos estar contentos. Por eso dice Teilín capítulo 33 verso 2: exalten a Adonai con arpa, canten exaltaciones a Él con salterio de 10 cuerdas. La principal expresión de felicidad es cuando la persona agradece al Eterno. Es la principal expresión de felicidad. Teilín capítulo 100, verso del 1 al 2. Dice: un canto de exaltación, de acción de gracias, griten de alegría a Adonai toda la tierra. Ahora, sirvan a Adonai con gozo, entren en su presencia con exaltación. Vamos al 1 nuevamente. Dice: griten de alegría a Adonai toda la tierra, griten de alegría. Uno ve este salmo y le pasa por encima, pero detrás de este salmo hay una misbá muy importante, es la misbá de estar alegres todo el tiempo. Aun cuando quizá haya escasez o haya abundancia, haya salud o haya enfermedad, dice la palabra: griten a Adonai de alegría. ¿Por qué? Lejaim, por la vida, porque estamos vivos. Y si hoy el Eterno determinó que tuviéramos ese soplo de vida en nuestra nariz, que pudiésemos respirar, es un motivo para exaltar a Adonai, para gritar de alegría a Él. ¿Cuántos exaltan el bendito nombre del Eterno? Denle un aplauso al Rey. Dicen los sabios que cuando la persona vive con felicidad, se salva de todo tipo de sufrimiento. Por lo tanto, los sabios enseñan que en el futuro, cuando el templo sea reconstruido, todos los sacrificios serán anulados excepto la ofrenda de acción de gracias. Esto está en la Torah oral, en las leyes de acción de gracias. Porque al darle gracias a Hashem en todo tiempo, estamos rectificando la tristeza que nos hizo caer en un tipo o estado de sufrimiento. Fíjese que me llama la atención esto, porque para los sabios no es el sufrimiento que trae tristeza, sino la tristeza lo que genera el sufrimiento. Porque como decía papá, nuestro pastor, nuestro Cohen, semanas o parashá anteriores, tenemos que aprender a ser agradecidos por todo. Por todo. Lejaim significa por la vida, es el motivo por el cual debemos estar alegres todos los días. Un judío vivo es un milagro que camina todos los días. Y debemos recordar también en esta porción de la Torah lo que representa o uno de los significados del sacrificio del cordero. ¿Por qué el Eterno le pide al pueblo que sacrifique un cordero? ¿Por qué pide que coloquen su sangre en los postes? ¿Cuál era el significado o uno de los significados de este sacrificio? Fíjense que hay algo muy curioso en esto. Y es que para los egipcios, e inclusive hoy día en muchas naciones de la tierra, se practica la astrología. Millones de recursos se invierten en que a la gente le llegue algo denominado el horóscopo y la gente sepa los supuestos designios que tienen para ellos los signos zodiacales. Y antes de que a Israel le fuera ordenado sacrificar un cordero en el mes de Nisán, ya los egipcios tenían en este mes el símbolo del cordero como su fuerza en este mes, como su detonador de riquezas, bendiciones y abundancia. Es decir, para los egipcios en este mes y en donde estaba el pueblo de Israel cautivo,
el mes de Nisán era el mes del Cordero. Y era el símbolo de ese mes, porque para ellos, según la astrología, Nisán era el mes de Aries, del signo Aries. Entonces, en este mes sucedía algo particular, y era que en este mes los corderos y los carneros se multiplicaban de manera abundante entre ellos. Entonces, como ellos se multiplicaban de manera abundante en este mes, pues entonces los egipcios lo tomaban como una señal de riqueza, de poder, y ellos corrían tras eso. Comenzaron entonces ellos a idolatrar a ese ídolo, a idolatrar al cordero. Nuestros ancestros en Egipto vivían en una cultura que estaba obsesionada con predecir el futuro. Y lamentablemente a veces nosotros caemos en eso, no necesariamente en los signos zodiacales y en creer en el horóscopo, pero sí caemos muchas veces en el hecho de querer conocer qué va a suceder mañana, de estar ansiosos por el qué va a pasar mañana, con qué vamos a resolver para mañana. La ansiedad es producto de desconocer lo que el Eterno va a hacer el día de mañana o que va a hacer después. Y nuestros ancestros estaban inmersos en esa cultura, en el lugar donde la gente quería saber qué venía, cuál iba a ser su situación mañana, qué le iba a traer el futuro, qué iba a pasar el año siguiente. Y era una cultura que se regía por lo que los astros decían. Ellos creían firmemente en que los astros y las estrellas determinaban su masal, su suerte. Y ya voy a hablar un poco más de esto. De hecho, la Torá nos relata que Faraón, que Paró, recurría a sus astrólogos para descubrir el verdadero significado de los eventos. Esto lo vemos cuando también estaba reinando Nabucodonosor, que llamaba a sus astrólogos, a sus sabios. Entonces, el sabio Nachmanides nos brinda una brillante respuesta en relación a esto. ¿Qué pudo haber motivado a una nación bélica que tenía todo el poder? A la nación más poderosa del mundo, conocida por su poder militar, basada en caballos y en carrozas. ¿Qué los pudo haber a ellos motivado a reverenciar un animal que era tan dócil y pacífico? ¿Por qué lo hacían? Los sabios dicen que para ellos el primer signo zodiacal es Aries y representaba el carnero o cordero. Y al ser el primero era la llave para todos los signos que le seguían. Era la fuente de fortaleza de los otros 11 signos zodiacales. Y esta es la razón, escúchese bien, por la cual los hebreos debían degollar el cordero. ¿Cuántos exaltan la bendita palabra de Adonai? Porque era la mejor forma de expresar su rechazo a un sistema de pensamiento que ponía a las acciones humanas bajo el poder de cuerpos celestiales. Era la forma pública de decir que mi masal, mi destino, mi suerte no depende de los astros, dependen de la mano y del poder de Adonai sobre mi vida. ¿Cuántos exalta la bendita palabra del Creador? Por eso en Bereshit capítulo 15 verso 5 dice la palabra lo siguiente: entonces Adonai, él lo llevó afuera y le dijo, mira el firmamento y cuenta las estrellas si tú las puedes contar. Tu cera será tan numerosa. Acá hay secretos que los descifra la Torá oral. Y es que cuando el Eterno llama a Abraham que conocía la cultura también asociada a los mensajes en los cielos, a los mensajes en los astros, cuando él vio las estrellas y vio los astros, según los astros su masal determinaba que él no iba a poder tener hijos. Pero el Eterno lo lleva y le dice, mira las estrellas, porque más allá de lo que ellos indiquen, más allá de lo que indique la circunstancia, tú vas a ser padre de multitudes de naciones. Entonces los hijos de Israel tienen que entender que más allá de lo que diga la circunstancia y lo que puedes ver, el poder de Adonai es el que rige y gobierna sobre nuestras vidas. Aleluya. Es el que rige y el que determina nuestro masal, nuestro futuro. Los israelitas no se encuentran sometidos a los planetas,
Los sirvientes de Adonai no se encuentran esclavizados por las estrellas, porque no son las estrellas lo que escriben el guión de nuestras vidas. Somos nosotros quienes podemos elegir ser las estrellas de nuestra emuná y de nuestro pueblo, en conexión con Adonai. Adonai le dijo a Moshe que les ordenase a los judíos tomar cada uno un cordero por cada casa paternal, un cordero por cada hogar. Pero es que el Eterno no necesitaba, ¿o acaso necesitaba el Eterno ver la sangre para saber si adentro había o no un Yehudín? ¿Él necesitaba la sangre para saber que allá adentro había alguien del pueblo de Israel? No, Él es todopoderoso, Él todo lo sabe, Él todo lo conoce, Él todo lo ve. Pero la sangre demostraba públicamente el rechazo a un ídolo egipcio. La sangre recordaba un símbolo de lealtad a Hashem, a nuestro Creador. De que nada ni nadie, por más oscuro que sea el destino, solamente, por más oscuro que sea la circunstancia que estemos pasando, solamente te exaltaremos a ti. Tú eres nuestro Elohim, tú eres nuestro Redentor. Los hijos de Israel demostraron con la sangre que su única prioridad era servir al Creador. Y en este mismo mes ellos degollaban al cordero y lo ofrecían como un sacrificio al Creador, pues la auténtica riqueza y fortaleza es solamente aquella otorgada por el Creador y nadie más. Con esto ellos decían: mira, para ti el que te provee quizá es ese ídolo, pero para nosotros la auténtica riqueza y fortaleza proviene de Adonai, porque es Él quien nos da el poder para hacer riquezas. Amén. Y el milagro de Pesa, o esta liberación, algo que repiten también los sabios, comenzó en cada familia, comenzó en cada casa. Dice el verso 3 de Shemot capítulo 12, verso 3. Dice: en el 10º día de este mes cada hombre cogerá un cordero para su familia, uno por familia. En Pesaj hay un tema que se repite constantemente y es la unidad de la familia. Cuando Jacob entró a la tierra de Israel, en Shemot capítulo 1 verso 1 dice que Jacob llegó con su familia. Y antes de salir, el Eterno le dice: vas a cenar y vas a tomar un cordero por casa, por familia. Es decir, entraron en familia y salieron en familia, juntos en Ejat. La cena de Pesaj o el cordero no se cocinaba en agua, solamente se asaba. ¿Por qué? Porque cuando se asa la carne, cuando se cocina en agua, el agua de la cocción separa y desmenuza la carne. El asado hace que la carne sea más compacta, la une. Y esto da un mensaje. Lo segundo que tenemos que recordar es que al comer no se podían romper los huesos del animal, porque esto muestra separación. Y lo tercero es que el corbán, el sacrificio, debía ser comido en jaburá, en grupo, todos juntos. Entonces, la cena de Pesaj o el cordero de Pesaj nos recuerda la importancia que tiene para el Eterno la familia, estar en unidad, estar en Ejat. Papá lo repitió muchísimas veces antes de celebrar esta festividad. Decía: qué importante que estemos juntos, qué importante que no estemos dispersos, qué importante que podamos entender el verso que dice que mi casa y yo serviremos a Adonai, que todos podamos estar juntos en Ejat con el Eterno, que mientras estemos exaltemos juntos al Creador. Leí algo que decía en estos días que por qué la gente se grita cuando está enojada. Si están
cerca y de pronto están hablando, pero llegan y comienzan a levantarse la voz y se gritan. ¿Pero por qué se gritan si están allí cerquita? Si no es necesario levantar la voz. Los sabios enseñan, que dan una enseñanza, que cuando las personas comienzan a gritarse es porque su alma se está separando. Sus almas se separan y por eso la persona siente la necesidad de gritarle al otro, para que las almas, buscando unirse, porque sienten que quizá o por los puntos de vista o porque hay, pues sí, diferencia de apreciación en ver las cosas, se están separando sus almas. Entonces el Eterno recuerda con esta enseñanza que, y muchas veces sin necesidad de gritar, las familias están distanciadas. Pero hoy el Eterno nos recuerda con este pasaje que para el Eterno es muy importante la familia. De hecho, hay muchos milagros que comenzaron desde casa, muchísimos. La Torá está llena de milagros. Pesaj fue el precedente para la cantidad de milagros que ocurrirían después en las casas de las personas. Dice la palabra que en algún momento el profeta Eliyahu se encuentra con una mujer, la mujer no tenía nada que comer y el profeta le pregunta: pero dime qué tienes en tu casa, porque el milagro comienza en casa. ¿Cuántos exalta la bendita palabra del Eterno? Dice la palabra más adelante que con el profeta Elisha hubo una mujer, que había muerto a su esposo, que había enviudado, no tenía dinero para pagar las deudas. El profeta Elisha la pregunta: ¿está bien? ¿Quieres que el Eterno haga algo por ti? Sí, quiero que el profeta me ayude. Entonces dime qué tienes en tu casa, porque el milagro iba a comenzar desde casa. Entonces más adelante también vimos cómo el Mashiach hacía milagros en cada uno de los hogares, porque los milagros comienzan en casa. Y muchas veces el Eterno permite situaciones en nuestras vidas para que volteemos a ver que es en casa, es en nuestro hogar donde está la solución a nuestros problemas. Es en casa. Le ministraba yo a una persona en estos días en el trabajo. Es en casa donde se aprende a ser kadosh. Es en casa donde se desarrolla la kedushá, la santidad, el dominio propio. Es en casa donde se aprende a tener paciencia con los padres, con los hijos, con el cónyuge, con la esposa. Y entonces es desde allí donde se construye la plataforma del dominio propio. Después vas a la calle, no estallas ante una situación. ¿Por qué? Porque en casa aprendiste a desarrollar el dominio propio, la paciencia, la shalom. Es en casa donde pues comienzan los milagros. Y uno de los grandes mensajes de Pesaj, me encanta esto que dicen los sabios, es que todo puede repararse. Uno de los grandes mensajes de Pesaj es que no hay un caso perdido, que todo puede repararse. Y aquí sí vamos a entrar entonces a los secretos del matzá. Escuche esto. ¿Cuál es la diferencia entre el hametz y el matzá? Pudiese decir tamaño, se pudiese decir el tema de la levadura, pero la diferencia principal entre el hametz y el matzá es tiempo. Tiempo. Usted agarra agua y harina, la mezcla, pero si esa mezcla no es horneada antes de 18 minutos, las bacterias de levadura que están en el aire impactan la masa, fermentan y la masa comienza a inflarse. Tiempo. El Mashiach dijo algo en Matillahu capítulo 19 verso 14. Fíjese lo que dice Matillahu capítulo 19 verso 14. De modo que Yeshua dijo: deje que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque el reino de Adonai es de quienes son como ellos. Nosotros hablamos con niños y en los niños vemos pureza, vemos que no tienen filtro muchas veces para decir las cosas, son sinceros. Papá decía la semana anterior que una de las cosas en las cuales el Eterno nos va a preguntar o vamos a ser juzgados en el tribunal es: ¿trataste con honestidad a tu hermano? Cuando vemos un niño dice la verdad sin filtro. Ay, lo dice, muchacho, y nosotros más bien: hijo, ten prudencia. Porque él llega y dice las cosas, lo que siente. Y cuando tú ves
el niño tiene una emuná y cree sin ningún tipo de límites. Ellos creen, y tú escuchas a los niños hablando y tú dices, tienen una emuná tan grande y tan poderosa que a veces con el tiempo, cuando pasa el tiempo, nosotros, dice 18 minutos y muchas veces la persona es considerada mayor de edad cuando llega a los 18 años. Pero cuando pasa el tiempo a nosotros se nos olvidan esos rasgos del carácter. Y el Mashiach decía, bienaventurados los niños, no le impidas que vengan a mí, porque de ellos es el reino de Adonai. De ellos es el reino. ¿De quiénes? De quienes son como niños, de quienes son como el matzá puros, de quienes aquellos que el tiempo, escuche bien, no les impidió seguir creyendo. Qué importante esto, que el tiempo, las circunstancias no limiten tu fe, tu emuná, no limiten tu creencia. Yo leía la parashá de esta semana, o la parashá, que corresponde a la semana que viene, Shmini. Y cuando nosotros hablamos de primos, normalmente los primos son motivo de alegría, son motivo, cuando yo estaba niño decían, mira, vamos para casa de los primos, eso era bueno, eso era alegría, íbamos a la playa y nos zumbamos y entonces decían, bueno, cuando están dos están tranquilos, pero cuando están tres están peleando. Pero yo inclusive le decía a mi esposa en estos días, mira, a veces lo peor que uno puede hacer es interferir en una discusión entre los niños. Porque entonces ellos están discutiendo, tú te metes y en lo que tú te metes entonces sale molesto tú, sale molesto ellos y al ratico ellos están jugando otra vez. Entonces hay que dejarlos a veces que ellos resuelvan sus problemas porque el niño no guarda resentimiento. ¿Cuántos exaltan la bendita palabra del Eterno? El niño no es rencoroso y el Eterno nos recuerda eso también, que debemos tratar de no guardar resentimiento, de no ser rencoroso. Entonces hablar de primos era algo, decía, vamos a compartir con los primos, vamos con los primos. Pero en la parashá de esta semana, o de la semana que viene, de la parashá Shmini, hablar de primos era hablar de algo triste. Dice la palabra en el libro de Vaikra, fíjese lo que dice, Vaikra capítulo 10, verso 4. Vaikra dice, Moshe llamó a Mishael y a Elzafán, hijos de Uriel, el tío de Aarón, y les dijo, vengan acá y llévense a sus primos de delante de este lugar Kadosh, a un lugar fuera del campamento. ¿Quiénes eran los primos de Mishael y Elzafán? Nadab y Abiú, los hijos de Aarón que habían muerto dentro del Mishkan. Y cuando yo leí esto me llamó poderosamente la atención porque dice, llévanlos del lugar Kadosh a un lugar fuera del campamento. Es decir, estos dos primos iban a ser los encargados de mover de un lugar a otro a aquellos que murieron por haberse descuidado o por haber cometido una falta en su servicio al Mishkan. Yo me preguntaba y veía esto y le decía, Padre, ¿por qué ellos? ¿Por qué no los sacaron? Pero en la Torá no hay nada que sea casualidad. Y cuando examinamos los nombres de Mishael y Elzafán, Mishael proviene de una palabra hebrea que significa ¿quién como tú, oh Adonai, entre los dioses? ¿Quién como tú, oh Adonai, entre los dioses? Entonces, lo primero o el primer nombre significa ¿quién como Adonai? No hay más grande que Él. No hay nadie más poderoso que Él. Mishael. Y el segundo nombre significa Elzafán. Y el segundo nombre del otro primo era Elzafán. Y Elzafán significa Adonai se ha ocultado. Escucha esto bien. Hay dos cosas que sacan a una persona del lugar Kadosh afuera del campamento. Dos cosas que sacan a una persona de estar sirviendo a Adonai, de estar conectado con el Eterno, a estar fuera del campamento. La primera, olvidarse que Adonai es todopoderoso por sobre todas las cosas. Esa es la primera. Cuando la persona comienza a ver las circunstancias por encima del Creador, comienza a ver la lógica por encima del Creador, comienza a ver su situación más grande que el Creador. Y la segunda,
que saca a una persona del lugar Kadosh fuera del campamento es cuando Adonai se oculta en medio de los procesos. Cuando el Eterno guarda silencio. Cuando el Eterno pues no responde de la forma que nosotros esperamos. Entonces, la enseñanza aquí es que cuando no podemos ver que el Eterno está obrando, tenemos que recordar que no hay nadie más poderoso que Él. Tenemos que recordar que no hay nadie más poderoso que el Creador, aun cuando el Eterno no responda o pareciera que se ha ocultado. Eso nos va a mantener allí conectados con Él. Por eso el matzá es un símbolo de esperanza. El matzá demuestra la velocidad de la intervención divina. El matzá nos recuerda que de un momento a otro, de forma repentina, rápida, la historia puede cambiar. Entonces exalta la bendita palabra del Creador. No va a hacer falta años para que una situación cambie. A veces de un momento a otro, de forma repentina, la situación puede cambiar por la intervención divina. De hecho, hace mucho tiempo los sabios nos enseñan a que estemos sintonizados con los cambios históricos que han ocurrido a una velocidad sin precedentes. La rapidez con la que ocurren los eventos es una de las formas elegidas por Adonai para mostrar que Él se involucra de manera personal y directa con su pueblo. El matzá es el símbolo de la redención porque el apuro es inherente a la redención. No importa la velocidad a la que ocurra la redención, siempre será demasiado repentina. Por su naturaleza misma, es algo que nunca puede ser entendido por completo hasta haber llegado al destino. Por eso Job capítulo 11 verso 16 dice: porque olvidarás tu miseria, la recordarás como inundación que pasó hace mucho tiempo. Porque cuando el Eterno obra y se involucra de manera personal y directa con su pueblo, llega un punto que tú olvidas hasta la situación más difícil que podías estar viviendo, porque Él se involucró. El matzá nos recuerda que nunca podemos perder la esperanza. De hecho, leía, el matzá también nos recuerda, por eso el apuro con el cual salieron de Misraín, sal rápido. Y leía algo en estos días que me dio mucha risa, porque decía: nunca apures a una mujer, nunca apures a tu esposa. ¿Por qué? Número uno, porque primero no se va a apurar. Segundo, se va a molestar. Y tercero, ya no va a querer ir. Mi esposa no es así, gloria al Eterno. Pero igual me dijo, ¿qué consejo, qué palabras tan sabias fueron esas? Entonces, nunca apure a su esposa. ¿Por qué? Número uno, no se va a apurar. Número dos, se va a molestar. Y número tres, después no va a querer ir. ¿Cuántos exaltan la bendita palabra del Eterno? Pero en Hamatzot, las mujeres se apuraron, corrieron. ¿Cuántos exaltan la bendita palabra? Y se fueron contentas, y se fueron con panderos, y se fueron a celebrar, porque la mujer tiene algo que se llama serisud, cuando el Eterno da una orden, inclusive más rápido que los hombres en muchas ocasiones. La serisud es la presteza y la rapidez, la velocidad para cumplir el mandamiento. Por eso cuando ellas salieron con panderos, salieron ya dispuestas a exaltar al Eterno, porque cuando el Eterno da la orden, ellas se apuran. Entonces el apuro también está asociado con la matzá. De hecho, la palabra matzot tiene las mismas letras hebreas que la palabra misbot o mandamiento. Nuestros sabios dicen que matzot y mitzot en hebreo se escriben igual. Y en Shemot capítulo 12, verso 17, Shemot capítulo 12, verso 17 dice la palabra lo siguiente:
observarán la festividad de Matzá porque en este día yo saqué sus divisiones de la tierra de Misraín. Por lo tanto, observarás este día de generación en generación por ordenanza perpetua. Entonces comienza diciendo, déjalo ahí un momento, dice, observarán la festividad de Matzá. También puede ser leído como Ushmarten et Amatzot, que significa también cuidarán las misbot. Entonces la Torá nos está diciendo que debemos respetar las misbot de la misma forma en que se hacen las matzot. Repito, en este verso que dice observarán la festividad de Matzá, en hebreo leímos que es Ushmarten et Hamatzot. El Eterno nos está diciendo que debemos respetar las misbot o los mandamientos de la misma forma en que se hace el matzá. ¿Cómo se hacen los matzat? Con diligencia, con atención y con concentración. Tal como no permites que la masa de matzá se fermente o se leude por causa de un retraso en tu tarea, no permitas que ninguna mitzvah que se pretende a ti sea vinagre y fermente a causa del retraso y el aplazamiento. Como dicen los sabios, una mitzvah que se te presenta en el camino, no dejes que se haga hametz, es decir, cuando el Eterno dé una orden, cúmplala rápido para que esa orden no se convierta en un hametz en su vida. Cuando el Eterno abre una oportunidad para que usted cumpla un mandamiento, cúmplala rápido, muévase rápido, de tal manera que no se leude, no te demores hasta que se haga hametz, sino que debes hacerla de inmediato. Tienes la oportunidad de darse de acá, hazlo de inmediato, sin pensarlo mucho, hazlo. Tienes la oportunidad, te interesa estudiar Torah, hazlo ahora, no lo dejes para después. ¿Quieres poner una mezuzá en la puerta? Hazlo ahora, no lo dejes para después. Porque la diferencia entre el matzá y el hametz es tiempo, es diligencia, es concentración, esfuerzo y principalmente una aguda conciencia del tiempo. La matzá es el alimento que representa todas esas características, no quedarse cruzado de brazos, dejando que las cosas fluyan de acuerdo a su curso natural. El matzá es símbolo de realizar tareas con diligencia y concentración en el momento en que hay que hacerlas, ni siquiera un momento después. Cuando el Eterno llama a Lot para que salga en el lugar donde se encontraba viviendo, él le dijo: Lot, apúrate, tómate a ti, tu familia y sal de aquí. Cumple el mandamiento rápido, muévete rápido, porque cuando el Eterno da una orden hay que cumplirla rápido. Son tiempos que el Eterno abre. No es casualidad que tú hayas llegado a esta sinagoga, que hayas llegado de pronto en una festividad en particular, o que cada mandamiento que el Eterno te va dando en un tiempo, nada de eso es casualidad. Son propósitos que el Eterno tiene contigo. Cuando el Eterno comenzó, por ejemplo, a hablarme que era el momento de consumar matrimonio, pues comencé y nos movimos rápido porque el Eterno había dispuesto ese tiempo, era en ese momento. Y cuando aprovechamos la oportunidad y el momento y obedecimos, puertas se abrieron, prácticamente el Eterno pagó la boda completa. ¿Por qué? Porque cuando tú obedeces en el tiempo, con diligencia, entonces el Eterno bendice esas acciones. Cuando el Eterno le dice a Moshe también apúrate, ve y busca a tu pueblo porque tu pueblo se ha desviado. También dice la palabra que Moshe se apuró. Hay momentos donde el Eterno nos da una orden y es necesario, es menester obedecer. Porque desobedecer nos pudiese costar inclusive muy caro. Muy caro. Siempre recuerdo el amigo que me decía o que me dijo que si él hubiese celebrado Shabbat, quizá no hubiese perdido a su esposa. Por eso cuando el Eterno nos demanda algo, tenemos que obedecer rápido, como cuando el Eterno le demandó a David que huyera porque Shaul lo estaba persiguiendo. Él agarró y se movió rápido porque si no la vida le podía costar. También dice la palabra en Hechos capítulo 12, verso del 5 al 17, que el Eterno, no sé si dice, vamos a leer esta parte, dice: por lo tanto,
Kefa estaba custodiado en la prisión, pero la asamblea mesiánica hizo intensas oraciones. ¿Por qué? Por amor a él. La noche antes de que Herodes le llevara a juicio, Kefa estaba durmiendo entre dos soldados, estaba atado con dos cadenas y había guardias a la puerta manteniendo la custodia de la prisión. De repente el malaj de Adonai se paró allí y una luz resplandeció en la celda, tocó a Kefa en el costado y le despertó diciendo: apúrate, levántate. Y las cadenas se cayeron de sus manos. Amado, el Eterno nos recuerda que hay órdenes que Él nos tiene, que Él nos da para que las cumplamos hoy. Hay situaciones que Él nos dice: mira, apártate de allí, apártese rápido, no le dé más larga al asunto. Cambia algunos hábitos, hágalo rápido, porque no es casualidad cuando el Eterno da un mensaje de algo, Él te quiere guardar. Dice: apúrate, levántate rápido, ponte la ropa y las sandalias, échate tu capa por encima y sígueme. Saliendo, Kefa le siguió, pero no se daba cuenta si lo que estaba sucediendo era real, sino pensó que estaba viendo una visión. Cuando pasaron al primer guarda y al segundo, llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. Este se abrió por sí solo para ellos y salieron, avanzaron el tramo de una calle y de repente el malaj le dejó. Entonces Kefa volvió en sí y dijo: ahora sé que verdaderamente Adonai envió a su malaj para rescatarme del poder de Herodes y de todo lo que ansiaban los Yehudim. Y dándose cuenta de lo que había sucedido, fue a la casa de Miriam, la madre de Johanán, apodado Marcos, donde se había reunido mucha gente para orar. Llamó golpeando el portón de afuera y una sirvienta llamada Roda vino a responder. Ella reconoció la voz de Kefa y estaba tan feliz que corrió hacia adentro sin abrir la puerta y anunció que Kefa estaba parado afuera y le dijeron: está fuera de sí. Pero ella insistió que era verdad, de modo que dijeron: es su malaj. 16. Mientras tanto, Kefa siguió golpeando y cuando abrieron la puerta y le vieron se quedaron atónitos. 17. Él, haciéndoles señales con la mano para que callaran, les contó cómo Adonai le había sacado de la prisión y dijo: digan todo esto a Jacob y a los hermanos. Entonces salió y se fue a otro lugar. Qué interesante que el pueblo orando por la liberación de Kefa, y cuando Kefa es liberado el pueblo no creía que eso había sucedido. O sea, estaban orando y dentro de ese lugar de oración eran pocos los que creían lo que el Eterno podía hacer y se sorprendían y quedaron atónitos, pero hubo gente que sí creyó. Y dice la palabra que él se apuró, cumplió y el Eterno lo liberó, y de un momento a otro nuevamente el Eterno se involucró de manera personal y lo salvó. Amados, normalmente en la fiesta de Hamatzá ocurrieron situaciones difíciles, así que si usted vivió esta semana o está viviendo hoy una situación difícil, depresión, no es nada nuevo. Nuestros ancestros, nuestros antepasados también pasaron por eso. Dice la palabra que nuestro Mashiach, el día que iba a ser traicionado, tomó el matzá y lo partió. Cuando él fue traicionado, en una festividad de matzá, de Hamatzot, en la fiesta de los panes sin levadura. Y dice: el que moje el matzá aquí conmigo, ese es el que me va a traicionar. Momentos de presión difíciles se vivieron en estas festividades. En esta oportunidad, creo que fue en esta o en otra oportunidad que Pedro va a prisión, también sucedió en una festividad de Hamatzá. Estaban celebrando los panes sin levadura y Kefa entra en prisión. En una oportunidad, Shaul iba de viaje y ocurrió también una situación muy difícil. ¿Y en qué momento ocurrió? También en la fiesta de los panes sin levadura. Cuando el pueblo de Israel sale a celebrar y celebrando Hamatzá, sale a la libertad, resulta que se encuentra que el mar los encerró. ¿Y qué estaba ocurriendo también en ese tiempo? La fiesta de los panes sin levadura, Hamatzot. Hamatzot nos recuerda tiempos difíciles, pero en los tiempos difíciles el Eterno también nos recuerda que Él se involucra, que Él no nos deja solo y que Él manifiesta su mano poderosa y repentina sobre la vida de sus hijos. ¿Cuántos le dan un aplauso al Eterno?
Entonces el Eterno no nos abandona en estos momentos, no nos abandona. En estos días pasaba, momentos de presión fuerte en el trabajo, en la parte laboral fuerte. Y llegaba a la casa con la familia, en medio de eso el Eterno daba una palabra y decía: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Y cuando sucedieron estos momentos de presión, Prepesa y Hamatzot. Pero en estos momentos de presión difíciles, el Eterno me aferraba a esa palabra, porque es la palabra de Adonai la que te sostiene. Yeshua dijo: yo soy el pan que da vida, y todo aquel que de mí come no tendrá hambre jamás. Cuando usted se aferra a ese matzá puro, a ese pan que da vida, entonces la palabra te sostiene en todo tiempo y te mantiene firme. Por más oscuro que sea la noche, siempre hay esperanza para sus hijos. Siempre hay esperanza. Y en medio de esos momentos difíciles, el Eterno me recordó algo sumamente importante. Y es que cuando Él encerró a sus hijos en el desierto, los encerró y dijo: no los voy a llevar por aquí, porque si se van por aquí las guerras los va a hacer retroceder. Los voy a encerrar aquí, les voy a cerrar las puertas, porque las puertas cerradas tienen un propósito. Amado, hay cosas que no se te han dado aún, porque simplemente el Eterno cerró las puertas. Las cerró porque no te conviene pasar más allá. Las cerró porque simplemente es para tu bien, para tu bienestar, para tu shalom. Las cerró porque era su propósito y es en su tiempo. Y en medio de esa puerta cerrada, usted sabe lo que sucede. Los hijos comienzan a oír la voz de Adonai. Ahí es cuando el Eterno te decía: aquí te quería porque aquí quiero hablar contigo. Hasta aquí te traje porque necesito que me escuches una vez más. En medio de las puertas cerradas, de los momentos de oscuridad, es donde uno empieza a volver a oír al Eterno. Es donde comenzamos a clamar de manera genuina, y es allí donde el Creador comienza una vez más a hablarle a su pueblo. Pasaron 400 y tantos de años, y en esos 400 años de momentos difíciles de oscuridad, fue perfeccionándose el clamor de los hijos de Israel. Hamatzá nos recuerda que aún en tiempos oscuros, en tiempos de dificultad, no podemos hacer o no podemos olvidar los nombres de Mishael y el Zafán, que significa que aún cuando no veas al Eterno, no pierdas la esperanza, porque no hay nadie tan poderoso como Él. Nadie puede dañarte ni bendecirte si Adonai así no lo determina. Es Él el que da la orden para que las cosas buenas ocurran, pero para que las malas ocurran también. Y las cosas aparentemente malas que puedan estarte pasando es porque tienen un propósito en sí mismo, y algo bueno va a salir de allí. Cuando tú volteas hacia atrás y ves los momentos de presiones que viviste, pues allí recuerdas que la mano de Adonai también te sostuvo. Entonces no olvidemos que Él está, y que el matzá, el pan que da vida, representa esperanza. Amén. Nunca pierda la esperanza. Recuerde que las cosas pueden cambiar de forma repentina y para siempre. Aleluya. Las mujeres se movían con presteza cuando el Eterno daba un mandamiento, porque a veces en medio de los apuros, y por eso el Eterno necesita muchas veces: quédate tranquilo, espera, aguarda. En medio del apuro no hablamos con el Creador, o no dejamos que el Creador nos hable a nuestras vidas. ¿Qué te habló el Creador esta semana? ¿Qué te dijo? ¿Cómo te fue ministrando en tu día a día? ¿Dónde lo viste? ¿Lo viste al hablar a tus hijos? ¿Lo viste en un mensaje de la Torá? ¿Dónde lo viste? El Eterno quiere hablarte todos los días. Y la táctica de Faraón, dicen los sabios, es mantenerte ocupado en batallas de baja prioridad. Faraón o Paró apuesta a mantenerte distraído día a día, para que ya no confrontes la batalla real de agregar más significado y propósito a tu vida, para que la máquina del dinero del Faraón produzca mejor. Tus ansias de grandeza deben caer en el olvido.
El matzá nos recuerda que en toda generación se levantan en nuestra contra para destruirnos, pero el santo bendito sea nos salva de sus manos, tal como hizo Elohim con nuestros opresores egipcios. El matzá también representa simplicidad. El matzá es conocido como el lehem aní, que se traduce también como el pan de la pobreza y no como el pan de la aflicción. No es pobreza en el sentido de sufrimiento, sino pobreza como una falta de algo. Es decir, el matzá nos recuerda la libertad, pero la libertad también implica una simplicidad en nuestras necesidades. La Torá enfatiza que el pan no tuvo tiempo de leudar. Los místicos explican que la hinchazón de la matzá representa la negativa característica de la arrogancia, el sentimiento de un espíritu elevado y altanero que se encontraba en la cultura egipcia en esa época. Elohim quería trasladar al pueblo judío de la arrogante cultura egipcia del hametz a un ambiente de matzá, un ambiente que no leuda, un ambiente de simplicidad, un ambiente de recato y de modestia, que es el sello del pueblo judío. Albert Einstein decía: todo debe ser lo más simple posible, pero no más simple que eso. Escuchaba el testimonio de un sabio llamado el Baal Shem Tov, que decía que en una oportunidad estaba haciendo tefiló en un Yom Kippur. Estaban haciendo rezos, estaban clamándole allí al Eterno, y en medio de esos rezos el rezo se intensificó mucho porque él percibió. ¿Cuántos creen que Adonai habla? ¿Y cuántos creen que cuando nosotros les hablamos a él, él responde? Y puede responder inclusive en el mismo momento que estés orando, a través de un pensamiento espontáneo, a través de una palabra que te dé, a través de una voz que puedas oír en tu corazón. Él tiene muchísimas formas de hablarte. Y en medio de eso él percibió que venía un juicio muy fuerte para el pueblo de Israel, por causa de que se habían asimilado, por causa de que el pueblo de Israel, los dispersos de las naciones, se habían asimilado a otras culturas. Entonces en eso llega una persona del campo que no era de esa ciudad, y cuando ve que el hombre está haciendo el rezo y se quebranta y le clama al Eterno de una manera tan fuerte por perdón, y el rezo se extendió mucho tiempo más del previsto, y de pronto la gente que estaba allí, o los sabios que estaban allí con este otro sabio, que el Hasán, que estaba dirigiendo, comenzaron también pues a conectarse con el rezo y a clamarle al Eterno, porque sabían que un juicio venía algo muy fuerte para la nación de Israel. En eso llega este hombre, que era un hombre de campo, un hombre acostumbrado a vivir en granjas con animales, pero era pueblo de Israel. Entonces él llega y él escucha el rezo y él se conecta también, pero en eso él lanza un clamor con todo su corazón y dice: Kikiriki, Dios ten piedad, Adonai ten piedad. A esto los hombres voltearon y comenzaron a reprenderlo, y él dijo: ya va, yo también soy judío, yo también formo parte del pueblo de Israel. Y el Hasán, que va dirigiendo, voltea, lo ve, se alegra y sigue clamando. Cuando termina, se acerca a este hombre y les dice a todos: hoy, por lo genuino que fue la oración de este hombre, que salió desde su corazón y que recordó que aún en medio del campo y de vivir con los animales, él no se ha olvidado de subir a celebrar esta festividad cada Yom Kippur. El Eterno trajo perdón a su pueblo, y el Eterno recordó a través de esa enseñanza lo importante que es la simplicidad al momento de relacionarnos con el Creador. La simplicidad de amar a Adonai como un bebé ama a su papá, de ser sencillo, sincero en todo lo que hacemos. La principal señal de una relación sana con el Eterno es que hablamos con Él.
Porque si tienes emuná, hablas con el Creador. Si no tienes emuná, no hablas con Él. La principal señal de una relación sana con el Creador es tener una buena comunicación con Él. Dicen los sabios que quien no tiene emuná, su vida no es vida en absoluto. Y quien no habla con Adonai vive como un huérfano. Porque siempre tenemos que recordar que el Eterno se compadece de nosotros, que Él es poderoso e invencible, que Él conoce tus necesidades, que Él está contigo todos los días, que nadie fuera de Él puede ayudarte o dañarte, y que su bondad y su generosidad son infinitas. Yo escuchaba a un hijo en estos días que él perdió a su papá, y en medio del testimonio que él cuenta, él decía que él estaba seguro, convencido que el Eterno iba a sanar a su papá del proceso que estaba viviendo. Su papá tenía cáncer creo que de páncreas, y él estaba convencido que el Eterno lo iba a sanar, y siempre clamaron al Eterno por un milagro. Pues el Eterno le plació servirse de esa alma, se lleva a su padre, y él, cuando cuenta el testimonio, él dice: yo creía que el Eterno iba a hacer un milagro, pero ¿saben algo? No me arrepiento de haber creído. Entonces exalta la bendita palabra del Eterno, porque aún en medio de esos momentos difíciles el Eterno sigue respondiendo, amado. El Eterno sigue siendo Él, y no hay nadie más poderoso que Él. Él sigue siendo nuestro Adonai, nuestro Creador. Y no nos podemos arrepentir de haber creído. No nos podemos arrepentir nunca de haber puesto nuestra esperanza en el Creador, porque el único lugar seguro para depositar nuestra esperanza es en Él. Y para terminar esta primera parte, porque sé que papá luego va a continuar la enseñanza, hay una lectura sobre que si el Matzá pudiera hablar, ¿qué nos diría? ¿Qué nos diría el Matzá si el Matzá pudiera hablar? Fíjense este escrito de los sabios en relación a esto. Todo imperio está convencido de ser invencible e inmortal. Esto dice el Matzá al pueblo de Israel. Todo imperio está convencido de ser invencible e inmortal, pero los he visto pasar a todos. En este ceder, para mí, yo comencé en Egipto, viajé por el desierto de Sinaí y me arraigué en la tierra de Israel. Estuve en el templo de Jerusalén, en el palacio de David, con los pastores en el Golán y en la casa de los mercaderes en la antigua Yafo. Estuve presente en los jardines colgantes de Babilonia, en la Acrópolis de Atenas y en el Foro Romano. Estuve en las montañas altas de Marruecos, en los Alpes de Suiza, en las planicies de Cataluña, en los viñedos de Provenza y Champán, y atestigué el esplendor de los antiguos bizantinos. He visto Varsovia, Vilna, Kiev, Cracovia, Moscú, Berlín, París, Kobe, Shanghái, Chochín y Mumbai. He estado presente en mesas de ceder cubiertas con lino blanco, con la porcelana más fina y utensilios de plata. Pero también he estado en sótanos escondidos y oscuros en Sevilla y Barcelona. He sido expulsada de Londres y de Oxford, y he sido también acusada incontable e injustamente de calumnias sangrientas durante mi preparación. También estuve en Auschwitz y en Bergen-Belsen bajo sitio en la Jerusalén moderna, y en Safad en campos de trabajo forzados en Siberia, y aún hoy me escondo en Damasco y en Teherán. He estado por ahí y he aprendido mucho. He observado el paso de civilizaciones e imperios. He atestiguado cambios profundos en el orden del mundo y en las creencias de la sociedad. Todo imperio estaba convencido de ser invencible e inmortal. Toda filosofía se presentó como la panacea para las enfermedades del mundo. Aristóteles, Aquinas y Locke, Marx y Nietzsche, Kierkegaard y Russell. Todos los postulados y las proposiciones.
la monarquía, el feudalismo, todos se elevaron para estructurar la sociedad y mejorar la vida humana. La razón y el renacimiento, el humanismo, el imperialismo, el fundamentalismo, el secularismo, opresiones religiosas y el hedonismo. Todos han tenido sus días y yo, como una humilde matzá, no podía comentar en voz alta sobre estos tejes y manejes. Pero yo los he visto pasar a todos y aún la lucha por la libertad personal, por significado y compromiso en la vida, por la paz y el entendimiento mutuo, por la santidad del hogar y de la familia, debe ser ganada. Por eso yo estoy tan contenta de haber entablado esta pequeña conversación contigo. Siempre estoy emocionada cuando alguien me escucha. Por un tiempo la gente, incluso mi gente, pensó que yo no duraría mucho, pero eso no era verdad. Ahora estoy en muchos lugares en el mundo y estoy de nuevo en casa, en Jerusalén y en Hebrón, en Tiberias y en Tel Aviv. De hecho, estoy presente en donde sea que la gente se preocupa y tiene esperanza. En donde sea que la gente está interesada y es leal a su herencia, que atesora a la familia y a los viejos valores, que ha abolido la violencia del odio y la fascinación de los placeres temporarios y el hedonismo, y en su lugar ha elegido el camino de la tradición y la emuná. En resumen, para cualquiera que me quiera escuchar, yo sigo estando ahí. Y eso nos recuerda a nuestro Mashiach hoy. Él, como ese pan que da vida, sin levadura, sin orgullo, sin pecado, sin soberbia, sigue estando allí para nosotros, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna y vida en abundancia. Qué hermosa la enseñanza que el Eterno ha dispuesto hoy. La importancia del matzó o del pan sin levadura para nuestras vidas. Yo desde que tuve la oportunidad, por la compasión del Eterno, de estudiar las fiestas, nunca ha pasado por mi mente celebrar Pesaj sin cordero. Nunca ha pasado por mi mente celebrar Pesaj sin cordero. Claro, yo respeto porque son posiciones pues rabínicas también donde de repente se hacen. Algunos lo hacen para quizás a lo mejor no, para que el pueblo no se confunda de que ese cordero es el que lo hizo libre. O sea, el cordero, el animal. Yo entiendo que muchas veces quizás algunos de los rabinos lo hacen por... Yo recuerdo que cuando mi hermano y Moré, Fran Uga, de bendita memoria, me recordó la fiesta de Pesaj un día antes, y él me dijo, pero no estás preparado, me dice, no estás preparado para mañana. Yo le digo, ¿qué es mañana? La celebración de Pesaj. Y yo, ¿cómo va a ser? Pero no importa, me dijo él, puedes celebrarlo con pescado o con pollo. Algunos lo hacen de esa manera. Mire, eso fue como, ahora entiendo, ¿no? Excelente, digo, la enseñanza, de verdad que el matzá representa la prontitud para el cumplimiento de los misbot, de los mandamientos. O sea, cuando Hashem te dice, te manda a hacer algo, tienes que correr. Es que debe ser así. Debes ser diligente en cumplir lo que te ha sido encomendado. Aquello fue una corredera, porque ese mismo día en la tarde fuimos a buscar los corderos para a zanquear esos corderos para esos pueblos. Curataquiche, llegamos a fuimos a parar a Uriguán buscando esos corderos. Conseguimos uno. Pero cuando eres diligente con el Eterno siempre te va a dar la señal y te va a honrar.
Resulta que cuando llegamos la primera vez, llegamos a una casa muy humilde, en una Macsá. Llegamos a una casa humilde y resulta que estábamos tan apresurados que decidimos, le hablamos con el vendedor y nos dijo, y le preguntamos, ¿podemos sacrificar los corderos acá? Y él me dice, claro, por supuesto, allí en esa mata. Se escogieron los corderos, se pesaron y se colgaron. Y estábamos tratando con él, pero yo no sabía el nombre. Pero a mí no me gusta, o sea, eso lo inculcaron mis padres a mí. No me gusta llamar a las personas así por seudónimo, mira tú, no. En el momento que estamos sacrificando los corderos debajo de un árbol, no recuerdo el tipo de árbol. Cuando eres obediente, Adonai siempre te va a dar la señal y te va a decir que Él está agradado o que lo que estás haciendo ha sido recibido como una ofrenda ante Él. Y cuando estamos en ese proceso de sacrificar los corderos, habíamos comenzado. Y yo le digo, mi hermano, ¿y cuál es tu nombre?